Para mí es un honor estar en este lugar, estar en Misión Expresión. Es como cuando tú vuelvas a un lugar que quieres mucho, un lugar del cual tienes muy buenos recuerdos, y es muy gratificante en esta noche el poder compartir con ustedes el mensaje que el Señor tiene para ustedes. Y me gustaría que, para entrar en sintonía, primero quería contarles unas cositas acerca de mí. Hace mucho tiempo, y les voy a contar algo que es una infidencia para algunos que de pronto no lo conocían. Estuve vinculado a muchos ministerios dentro de la iglesia. Estuve vinculado al ministerio de discipulado, estuve vinculado al ministerio de danza, estuve vinculado al ministerio de teatro, pero en todo el recorrido que pude tener dentro de la iglesia, viví algunas experiencias que me llevaron al mensaje que quiero compartirte en esta noche. Y lo primero que quiero contarte es que en algún momento de mi vida, cuando estaba en la etapa de la universidad, sentía que algo me faltaba, a pesar de que era cristiano. Sentía que algo me faltaba, era soltero, no tenía novia, y empecé a buscar en ese lugar para que Dios empezara a hacer algo y convirtiera a alguien. No sé, algo tenía que suceder en esa universidad. Y en medio de esa búsqueda de intentar que Dios hiciera algo, de encontrar una persona para mí, de tener una relación con alguien, me empecé a dar cuenta que me tropezaba con algunas personas que cumplían mis expectativas en lo físico. Y me encontré con mujeres que tal vez eran muy bonitas, de buen cabello, de buen parecer, pero había algo en su corazón que no me tramaba, que no me convencía. Yo decía, bueno, yo no soy capaz de entregarle mis finanzas, mi dinero, mi carro, mis hijos a esa persona. También me encontraba otros casos donde me relacionaba con personas que eran muy buena gente. Yo decía, bueno, esta es la mamá que necesitaría para mis hijos. Pero habían cosas tal vez en su físico o en su historia, no sé, cualquier cosa que para mí no me satisfacían al 100%. Entonces yo empecé a intentar buscar una relación en mi vida, y empecé a intentar a buscar esta relación. Y recuerdo yo que muchas veces trataba de buscar personas que tal vez o no eran de la iglesia o eran de la iglesia, y había algo que me hacía falta, y era que mi corazón no estaba muy en sintonía con Dios. Me empecé a dar cuenta que mi corazón no estaba muy en sintonía con el Señor, y que en medio de que mi corazón no estaba en sintonía con el Señor, no estaba teniendo los mejores resultados. No tenía los mejores resultados académicos, no estaba obteniendo los mejores resultados en mi vida sentimental, no estaba obteniendo los mejores resultados en mi vida financiera, no estaba obteniendo los mejores resultados en mi vida familiar, porque algo no estaba bien. Y bueno, empecé a intentar descubrir qué era lo que me faltaba. ¿Qué era lo que me faltaba? Si a pesar de haberle servido al Señor, a pesar de haber buscado al Señor, había algo que faltaba. Faltaba el centavo para el peso, para que algo sucediera en mi vida. En medio de esto, el Señor me permitió identificar que yo necesitaba alinearme con Él para que el resto de las cosas cobraran su orden. En medio de eso que Dios me permitió alinear, y que empecé a identificar que para mí era muy importante alinearme con Dios primero y alinear mi vida con el Señor, el resto de cosas empezaron a fluir de manera milagrosa y de manera espectacular. Una de esas cosas que yo buscaba y que yo intentaba luchar por satisfacer era tener una relación. Dios me permitió encontrar a alguien en mi vida. Dios me permitió encontrar una esposa. No solamente encontrar una esposa, sino encontrar una hija. Y hoy en día son el fruto de haberme alineado con el Señor. Yo he venido aquí en esta noche a decirte de parte del Señor que cuando tú te alineas con el Señor,
cuando tú te sincronizas con el Señor, el resto de cosas van a cobrar sentido. Lo que necesitas, la relación que necesitas que esté a tu lado, va a llegar. Lo que necesitas que Dios haga en tus finanzas, Dios lo va a hacer. Y esto me llevó a mí, yo por ellas soy capaz de hacer muchas cosas, pero entendí que sin Dios nada podía hacer. Y en la noche de hoy yo quiero que al final de lo que podamos compartir, tú te puedas llevar un mensaje. Y para mí sería gratificante si logro o si logramos con la ayuda del Espíritu Santo que puedas entender que todas tus relaciones humanas, laborales, van a poder alinearse de manera perfecta solo cuando nosotros podemos tener una perspectiva divina. Y en la noche de hoy tengo un mensaje que he titulado Relaciones paralelas. ¿Relaciones qué? Paralelas. Y en cuanto a las relaciones paralelas, digamos que esa situación en mi vida me hizo entender algo. Y es que algo yo necesitaba en mi corazón, algo no estaba alineado en mi vida, pero cuando me pude alinear con el Señor, cuando mi relación con el Señor fue alineada, empecé a entender cómo las relaciones de la tierra empezaron a cobrar un sentido. Y yo quiero que leamos Génesis capítulo 1 del versículo 26. Dice Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo primero que el Señor dijo cuando nos creó a todos fue que nos iba a hacer conforme a ¿qué? A su imagen y semejanza. Esto significa, amigo, que lo que tú estás viviendo en esta tierra va a ser el resultado de lo que Dios tiene en los cielos. Que lo que tú puedas vivir en tus relaciones, en tu vida laboral, en tu vida financiera, va a ser el resultado de lo que tú puedas percibir de lo que está allá arriba. Nosotros somos resultados entonces de la imagen y semejanza de Dios. Mira al que está a tu lado, dile: aunque eres feíto, tú eres resultado de la imagen y la semejanza de Dios. Todos los que estamos aquí, sin importar la condición social que tengamos, sin importar lo que haya sucedido en nuestra vida, somos resultados de la imagen y semejanza del Señor. Esto significa que todo lo que nosotros podemos tener es el resultado de que podamos alinearnos a esa imagen y semejanza que Dios tiene para con nosotros. Es importante entender esto. Y para entender esto, yo quiero hacer una descripción de lo que significa la palabra paralelo y poder entender por qué relaciones paralelas. Paralelo es una palabra que viene de un griego que compone de dos vocablos. Uno es para y el otro es aleios, que representa algo que está al lado. Cuando hablamos de algo que es paralelo, es algo que está al lado. La geometría define el paralelismo a dos cosas que van en un mismo sentido, en una misma dirección, que tienen una misma pendiente, pero que nunca se van a encontrar, que se mantienen de una al lado de la otra. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, el tema del paralelismo, a mí me llevó a entender que así como yo pretendía tener unas buenas relaciones en el plano de la tierra, yo necesitaba que mis relaciones en el plano de la tierra estuviesen alineadas a las relaciones celestiales. Amén. Entonces, en la noche de hoy, yo quiero compartirte 3 características que están correlacionadas entre las relaciones humanas y las relaciones divinas. Lo primero que quiero contarte es que hay algo que se llama la autenticidad. Cuando hablamos de las relaciones divinas y las relaciones humanas, lo primero que tenemos que entender es la autenticidad. ¿Y qué es la autenticidad? ¿Alguno tiene claro qué es la autenticidad? ¿Qué entienden ustedes de autenticidad? ¿Que es único? ¿Qué es más?
Autenticidad, que no es chiviado, que no es chimbo, que es íntegro, que es auténtico. Tiene que ver con un sello de originalidad, que eres tú. Y cuando yo pienso en que las relaciones divinas y las relaciones humanas se basan en la autenticidad, entiendo que hay un problema social, hay un problema con el cual lidiamos todos los seres humanos, y es que en la medida que las redes sociales y la tecnología se han metido en la vida de nosotros, ha existido un modelo de influenciadores o personas que determinan cuál es el caminar de los seres humanos. Y no sé si es tu caso, pero yo estoy seguro que cuando tú piensas en vestirte, y principalmente las mujeres, identifican a alguien que se viste y tú quisieras tener una aspiracional o quisieras tener como un modelo a seguir de acuerdo a esa persona. Cuando pensamos en jugar fútbol, yo creo que todos los hombres tenemos a alguien a quien de pronto referenciamos. Algunos se identifican con CR7, es aceptable. Otros se identifican con Messi, que es el mejor jugador del mundo. Cualquiera sea la situación, cada uno de nosotros tiene referentes en la vida. Pero estos referentes, si nosotros no somos cuidadosos, nos podemos convertir nosotros en una copia de esas personas. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será que hay alguien en tu vida del cual tú te has querido volver una copia? ¿Será que hay alguien a quien tú sigues en tus redes sociales, del cual sin tú querer estás actuando, estás hablando, te estás comportando como esa persona? Necesitamos autenticidad. ¿Y por qué necesitamos autenticidad? Porque es un problema de la sociedad, porque es una condición con el diablo desde la creación ha querido copiar todo lo que Dios ha hecho. Desde el inicio de la creación de los seres humanos, siempre el diablo ha intentado copiar. Y Dios no quiere que tú te copies de nadie. Dios quiere tener algo particular para contigo. Yo recuerdo con esto la historia de David contra Goliat. Y recuerdo que David no tenía tal vez las capacidades para poder vencer a un gigante. Pero David era algo. ¿David qué hacía? ¿Cuál era el oficio de David? ¿Lo recuerdan? Era pastor de ovejas. O sea que lo que sabía hacer David no era pelear con armas, no era tal vez tener un uniforme. Tal vez lo que hacía David no era relevante en temas de ejército, pero David sabía algo, y David sabía tirar piedras. David sabía defender a sus ovejas del lobo, de los animales. Cuando David se enfrenta ante este gigante, David le entregan una armadura de la cual él no puede hacer uso. Tal vez hay cosas que la vida te ha intentado entregar. Tal vez hay cosas que la vida ha intentado colocar sobre ti, o te has querido revestir de algo que no eres tú. Pero eso no te va a servir. Dios te va a usar tal cual y como eres. Tal y cual y como eres y de donde vienes, con las condiciones sociales que tienes, con lo que has podido lograr hasta el día de hoy. Dios te va a usar así tal cual. No necesitas algo más. No necesitas un caparazón que no es el tuyo. Y David entendió esto. David entendió que no era necesario ese caparazón, esa armadura, que él podía vencer a su gigante con lo que él había hecho toda su vida. Y tal vez era tirarle piedra a los animales. Y esa fue la arma que él utilizó. Cogió su honda piedra, se armó y lanzó una piedra sobre el gigante y lo derribó. Dios quiere que tú derribes gigantes en medio de tus relaciones, pero necesitas ser auténtico. La autenticidad es algo muy importante. Cuando estamos en las relaciones personales, el tener una persona al lado que tú sientes que es auténtica, te da a ti la confianza de poder entregarle cosas. Si tú quieres que alguien ceda a tus pretensiones de amor, de interés, necesitas ser auténtico. No necesitas tal vez tener la figura de alguien o poder aparentar algo que de pronto no lo llevas contigo. Tú necesitas ser tal cual como tú eres. Si quieres conquistar a la chica de tus sueños, sé tal cual como eres. Eso es lo único que tú vas a necesitar. Entonces es importante ser auténtico. La autenticidad es un elemento que el Señor nos insta a poder desarrollar, porque en medio de la autenticidad eso va a generar un ambiente de confianza. Y eso sucede también con el Señor.
No solamente en nuestras relaciones humanas, sino que pasa con el Señor. Cuando somos auténticos con el Señor, vamos a acercarnos al trono de la gracia. Yo quiero leer para ustedes el texto de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor te está diciendo algo, ¿sabes qué? Vamos a acercarnos confiadamente. No tengas temor en acercarte al Señor. La autenticidad habla de que tenemos que estar confiados, que el Señor nos está recibiendo tal y cual como somos, con las características que tienes. Por eso esta iglesia es una iglesia de brazos abiertos. Y aquí ninguno es rechazado por cualquiera que sea su condición. Lo que sí te voy a decir es que una vez llegas a este lugar, el Señor va a empezar a transformar tu vida. Pero necesitas entender que el Señor te va a recibir así tal y cual como eres. No necesitas levantar las manos y figurar, porque en algunos momentos queremos hacernos los fuertes y queremos vestirnos de una fortaleza que tal vez no tenemos. Hay personas aquí que han querido hacerse los fuertes, y es el momento para que puedas echar toda esa fortaleza a un lado y confiar en el Señor. Que seas auténtico con lo que te está pasando, que seas auténtico con lo que estás viviendo, y bajo ese plano de autenticidad el Señor va a empezar a obrar sobre ti. Bajo ese plano en el que puedas quitarte cualquier armadura que quieras, cualquier ropaje que puedas intentar cubrirte, el Señor va a empezar a transformar el corazón de los que estamos en esta noche. Amén. Otro elemento importante, y no más que el otro, pero es muy importante, es el concepto de la simplicidad. ¿Qué? Simplicidad. ¿A qué voy yo con este ejemplo de la simplicidad? Y es que cuando nosotros nos intentamos acercar al Señor y queremos desarrollar nuestra vida de relación con el Señor, a veces pensamos que porque Pedro dijo ahorita que yo estaba desde el 99, entonces este man cuando ora debe orar 5 horas. Este man cuando habla con el Señor debe hablar hebreo, griego y muchas otras cosas más. Hermano, quiero decirte que no es así, que tal vez pueda orar un poquito menos que otros de los que están en este lugar. Porque cuando hablamos de simplicidad en cuanto a las relaciones con el Señor, estamos hablando que en la medida que avanzan nuestras relaciones, se hacen más sencillas, se hacen más simples. Un claro ejemplo de esto es que en nuestras relaciones de pareja, cuando nosotros conocemos a alguien, el día que yo conocí a mi esposa, yo tenía que llamarla por su nombre completo, Caroline. O podría en un WhatsApp escribirle, y de pronto al no conocer muchas cosas de esa persona, tenía que ser muy protocolario a la hora de decir: hola, buenas noches, ¿cómo estás? Pero en la medida que he avanzado en mi relación personal, ya las cosas dejan de ser con tanto protocolo y tenemos un mayor nivel de conexión. ¿Me explico? Cuando nosotros llegamos a nuestra casa o cuando tenemos una relación con alguien, a veces solo una mirada o un guiño del ojo nos puede estar indicando de que algo está sucediendo. Cuando de pronto algo no le gusta a esa persona de nosotros, simplemente con un alzar la voz, con una mirada, con un bajar el rostro, te puede estar explicando muchas cosas que están sucediendo en su interior. Porque en la medida que nuestra relación personal va aumentando, somos más sencillos a la hora de conectarnos. Yo no me imagino que de pronto a la hora, después de tener 5 años de una relación sentimental, tengamos que explicar a la persona qué nos gusta, qué tipo de comida comer, a qué hora comemos, cómo lo hacemos, qué nos gusta hacer, a qué lugares nos gusta ir, sino que en la medida que nos vamos conociendo se va haciendo más simple. Entonces, y esto es un dato muy importante para las relaciones. En la medida, si tú quieres fortalecer tu relación en el ámbito humano con las personas con las que te rodeas, tienes que ser más sencillo. Tienes que buscar ese nivel de simplicidad. Tienes que buscar ese nivel de simplicidad para que las cosas puedan fluir de una mejor forma. Y lo mismo pasa con el Señor. Cuando tú que de pronto acabas de llegar a la casa del Señor, o tal vez tienes 6 meses, 3 meses de estar en la casa del Señor y de conocer a Jesús, en la medida que nosotros vamos avanzando en el Señor,
las cosas se van haciendo más sencillas. Y entre el Señor y tú tiene que haber un mayor nivel de comunicación, porque la simplicidad es algo muy importante. Yo recuerdo que cuando yo inicié mis tiempos de oración, yo estaba muy pendiente del reloj, y yo me sentaba en mi sitio de oración, empezaba a orar, empezaba a hablar con el Señor, miraba la hora y para mí se hacía eterno. Y cuando miraba la hora habían pasado 3 o 4 minutos. Y yo decía, wow, sentí que hablé un montón de palabras. Sentí que dijo una cantidad de cosas, y cuando voy a ver el tiempo, habían pasado 4 o 3 minutos. Porque para mí en ese momento mi relación con Dios estaba basada en el tiempo que yo podía sentarme en un lugar y decir cosas. Y no entendía que mi relación era mucho más allá. En la medida que fue pasando el tiempo, y en la medida que tú vayas avanzando en el Señor, te vas dando cuenta que la conexión se hace cada día más profunda. Así como en las parejas, a veces sobran las palabras y no requieres de palabras para poder comunicarle algo. En la medida que avanzas en tu relación con el Señor, las palabras empiezan a quedarse cortas, y empiezas a ver al Señor en lo que ves, en la naturaleza. Vas al mar y el mar te habla. Escuchas una canción y el Señor te habla. Ves a un niño crecer y el Señor te habla. Y el Señor empieza a hablarte de cualquier cosa. Tú tienes que empezar a ver a Dios en todas las cosas. Si tú quieres tener un elemento claro para identificar si estás avanzando en tu relación con Dios, tú tienes que empezar a ver a Dios en todo. Cuando vemos a Dios en todo y Dios se comunica hacia ti en todo, mi hermano, estamos avanzando. Estamos avanzando. ¿Por qué? Porque las relaciones, cuando son basadas en la simplicidad, significa de que Dios cada día te va a hablar de una manera más clara para con tu vida. Y más claro no significa que vas a escuchar la voz de Dios con un tono específico. Significa que Dios te va a empezar a hablar al corazón, que tal vez a veces no sabes qué hacer. Y tal vez hay personas en este lugar que están por tomar una decisión, necesitan que Dios les hable, y en su relación con Dios tal vez sientan que no han avanzado mucho. Dios va a empezar a hablar a tu corazón. Dios va a empezar a hablar a tu corazón, y Dios va a poner claridad a lo que Él quiere para ti. Amén. Quiero que leamos un texto de las Escrituras que está en Salmos capítulo 34, versículo 8. Dice: gustad y ved qué bueno es Dios, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. En eso Dios se hace simple. Que Dios simplemente te ha pedido, ¿sabes qué? Acércate y gusta de lo que yo soy. Gustad y ved. Que podamos acercarnos al Señor, y que nuestro paladar pueda probar al Señor. Que podamos probar de sus riquezas, que podamos probar de su gloria. El Señor te ha traído a este lugar para que tú pruebes de su gloria, para que la gloria del Señor te transforme, para que el Señor empiece a hacer contigo lo que tanto has pedido. Amén. Pero necesitas entender que no tienes que meterle tanto parapeto al Señor. A veces nos complicamos la vida, y Dios es lo más sencillo que inclusive que nosotros mismos. Hay un tercer elemento que me parece importante en las relaciones, y es la comunión. Cuando hablamos de comunión, estamos hablando de que hay algo que tiene que estar en común. Cuando queremos buscar al Señor, o cuando tenemos una relación con una persona, queremos a veces identificar cosas en común. Yo recuerdo que cuando conocí a mi esposa, yo en ese momento trabajaba para una empresa de telecomunicaciones, y se le había dañado el WhatsApp. Yo no sé qué era, no recuerdo bien. Y esa fue la excusa para poder establecer una conversación. ¿Cuál es la excusa con la que te vas a conectar con alguien? ¿Cuál es la excusa? Necesitas tener algo en común, algo con lo cual tú puedas conectar. Entonces, cuando hablamos de comunión en las relaciones, necesitamos identificar cosas que nos puedan unir, cosas que nos puedan generar una conexión en medio de nuestras relaciones. Así como pasa en las relaciones de pareja, también sucede en nuestra relación con Dios.
Necesitamos estar conectados con Dios. Pero mi amigo y hermano que estás en este lugar, yo quiero decirte que el vínculo que nos conecta con Dios y con todas las personas se llama el amor. El amor es el vínculo perfecto. El amor es el mayor vínculo que tú puedas tener para con Dios y para con todas las personas que están a tu alrededor. Es tanto la importancia del amor dentro de la comunión y dentro de las relaciones, que tal vez es una de las pocas palabras con las que la Biblia conecta a Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice algo muy diciente con respecto a eso. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, miren lo que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué significa esto? Que para poder amar verdaderamente debe estar Dios en medio de eso. No existe amor verdadero si Dios no está en él. Si tú quieres que alguien te ame de manera verdadera, tiene que estar Dios ahí en la mitad. Así que cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Yo te amo. Tú le estás diciendo realmente, ¿sabes qué? Yo te Dios. Yo te estoy entregando algo de Dios. Entonces el verdadero amor que tú necesitas, y si tú estás buscando amor en alguien, tú necesitas primero tener en cuenta de que para que recibas el correcto amor de esa persona, necesita estar Dios en tu corazón. No podemos amar si Dios no está. Y me perdonan aquellos que consideran o que no tienen a Dios en su corazón y que lanzarán expresiones de amor, pero para mí eso no es amor. En la esencia de la palabra, en la profundidad de la palabra, la única forma de poder amar correctamente es cuando Dios está en nosotros. Lo único que nos va a poder conectar entre los seres humanos es que podamos amarnos los unos a los otros. Entonces, en cuanto a tus relaciones, Dios quiere colocar una persona a tu alrededor. Dios quiere que tú conectes con alguien y que esa persona se convierta en la mujer de tu vida o en el hombre de tu vida. Necesitas poner a Dios de por medio. Necesitas que el amor de Dios, que es el amor verdadero, esté en su corazón, porque solo así vas a tener una eterna garantía. Yo siempre le he dicho a mi esposa, y cuando tengo oportunidades de compartir con alguien que ha tenido dificultades en sus relaciones de pareja, y es que nosotros cuando amamos a alguien es difícil estar como un policía detrás de esa persona y estar pendiente con quién habla en WhatsApp, con quién habla por Instagram, con quién se ve cuando sale de la universidad. La única garantía que nos va a nosotros dar confianza de estar con la persona correcta es que Dios esté en su corazón, es que tenga una relación con Dios. Es por eso, mi hermano, que es muy importante que nosotros, para poder tener buenas relaciones con los seres humanos, para poder tener buenas relaciones con nuestra familia, para poder tener buenas relaciones con la persona a la cual amamos, necesitamos estar conectados con el Señor. Necesitamos estar conectados con el Señor. Amén. Tanta es la importancia del amor en el medio de la comunión, de lo que tiene que estar en lo que tenemos que estar de acuerdo, que a Jesús alguna vez lo abordaron para saber si el man pelaba el cobre, para ver si de pronto no la tenía clara. Y en Mateo capítulo 22, del versículo 34 al versículo 40, nos relata lo que pasó cuando le preguntaron a Jesús qué era lo más importante en esta vida. Dice: cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se reunieron y fueron a ver a Jesús. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso poner una trampa y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a este, y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo.
Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Entonces, a veces queremos complicarnos la vida y en nuestra relación con el Señor, y en cuanto a lo que queremos en las relaciones, y lo único que tú necesitas es entender que el amor tiene que estar de por medio, que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y que tienes que amar a tu prójimo. Es importante, porque a veces decimos: no, a mí solamente me importa lo que Dios piense, y no debería ser así. Es importante poder tener buenas relaciones con los que están a tu alrededor. El mismo Jesús a sus discípulos les preguntó: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de quién yo soy? Y algunos le dijeron: no, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el Mesías, otros dicen que tú eres el enviado de la promesa de Abraham. Para Jesús era importante lo que las personas a su alrededor pensaban. Eso no determinaba quién era, y quiero aclararlo, porque lo que digan otros de ti no determina quién tú eres. Pero para ti debe ser importante tener buenas relaciones con los que están a tu alrededor, tener buenas relaciones con tu papá y con tu mamá. Si estás hoy en este lugar y tal vez tienes una mala relación con papá y con mamá, es el tiempo para que puedas alinearlos, a ellos en cuanto a tu relación con ellos, pero primero puedas alinearte con Dios y decirle: sabes que papá, yo te amo porque Dios me enseñó a amarte. Yo te amo, papá, yo te amo, mamá, porque he entendido el verdadero significado del amor. Necesitas encontrarte con el amor del Señor para que el Señor pueda transformar todo lo que está a tu alrededor. Entonces es muy importante que podamos tener en cuenta estos tres conceptos que quise compartírselo. Primero, el ser auténticos, el poder ser como somos, el saber de que el Señor no necesita que tú tengas una apariencia o que puedas tener una coraza en tu vida, sino que tal y cual como tú eres, el Señor va a usarte. Segundo, la simplicidad, que no es cuestión de qué tanto oras, qué tanto hablas, qué tanto lees, sino que puedas conectarte en lo más profundo de tu corazón con el Señor, que puedas ver a Dios en todo y en todo lo que te sucede. Mi hermano, que si te sucede algo malo, puedas ver al Señor en eso. Si te sucede algo bueno, de igual forma lo puedas ver. La Biblia dice en Romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando nosotros vemos a Dios en todo, estamos haciéndolo simple. No es cuestión de entender cuál es el tono de la voz de Dios, si Dios habla grave o habla despacito, sino que podamos verlo mucho más allá, que podamos identificar en la entraña de nuestro corazón qué Dios nos está hablando, qué nos ha querido decir el Señor. Y por último, la comunión, tener una comunión con Dios, pero entender que la comunión está basado en tener algo en común, y esto algo en común es el amor. Hay dos cosas que quiero decirte para finalizar, y es que cuando nosotros queremos tener la perspectiva correcta de las personas que están a nuestro alrededor, necesitamos poder alinearnos con el concepto de Dios. Cuando tú buscas el concepto de Dios sobre tu vida, el Señor va a empezar a alinear todo lo que está a tu alrededor. ¿Cuántos de los que están aquí tal vez has sentido solo, o has sentido de que no tienes personas a tu alrededor que puedan valorarte, o has sentido de que tus relaciones con los que están a tu alrededor tal vez no son las mejores? Necesitas alinear tu vida con el Señor. Cuando yo dije: sabes qué, Señor, yo tengo que primero alinearme contigo, cuando me alineé con el Señor empezó a colocar en orden el resto de las cosas. Alíñate con el Señor, sincronízate con el Señor de manera paralela. Sabes que identifica cuál es el sentido que Dios tiene para con tu vida, identifica cuál es el plan de Dios para contigo, identifica por qué te está pasando lo que te sucede. Si estás viviendo una situación difícil, pídele al Señor: sabes que, Señor, ¿cuál es el propósito de lo que yo estoy viviendo? Si hay un momento de dificultad que estás enfrentando, encuentra el plan de Dios para con tu vida, y en la medida que puedas alinear a Dios con todo lo que te pueda suceder en esta tierra, vas a ver la mano poderosa del Señor sobre ti. Amén. Quiero que te pongas en pie.
Y si el Señor hoy te habló, y si hoy Dios habló a tu corazón, yo quisiese que cantáramos una canción que habla del amor del Señor, porque hoy Dios quiere transformar las relaciones. Hoy Dios quiere, tal vez para algunos, satisfacer necesidades que no han sido suplidas en personas con las cuales has estado. Tal vez tu corazón ha estado buscando tener las mejores relaciones a tu alrededor y no han sido satisfechas. Tal vez no tienes las mejores relaciones familiares. Tal vez no has tenido las mejores relaciones laborales. No has tenido las mejores relaciones sentimentales. Pero hoy Dios va a hacer un milagro en tu corazón. Hoy Dios te va a alinear con Él. Y vas a ver la mano del Señor en todo lo que tú vas a emprender de aquí para adelante. Quiero que cierres tus ojos. Si alguien quiere pasar aquí al frente y quiere decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero alinearme contigo porque necesito tener las mejores relaciones en mi casa. Si tú sientes en tu corazón que necesitas alinearte con Dios porque las cosas con papá y con mamá no están bien, porque tal vez te has sentido solo, porque has tocado corazones, has tocado puertas y has visto que las puertas no han sido abiertas, porque has intentado encontrar una persona para ti pero te has equivocado, es el momento de alinearte con el Señor. Es el momento para que tu corazón se conecte con el corazón del Señor.